Andalucía, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Esto es Metropolitan Televisión, esto es Andalucía Debate, donde se tratan los problemas, las cuestiones, los casos y las cosas que interesan a todos los andaluces, a todos los que disfrutamos y a veces también sufrimos en nuestra querida comunidad y amada comunidad andaluza. Vamos a presentar ya quién está con nosotros. Juan Carlos Jiménez Laz, buenas noches. Qué novedad, ¿verdad? Bueno, pues yo te miro y me sorprendo, digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, bien, ¿no? pasaba por aquí y me he quedado. ¿Y te has quedado? Me he quedado. Te has quedado en esa silla que ya lleva tu nombre. Esa silla, el día que acabe el programa, que sea muy tarde y tal, te llevarás la silla. ¿Me llevo así? Sí, sí, eso Hermida lo hacía en sus programas siempre. Muy bien, pues lo tengo en cuenta. Te vamos a regalar la silla con tu nombre, Muchas Juan Carlos gracias, Jiménez Laz. Y te la enviamos donde nos digas. Ah, y también Donde me la nos digas. mandáis. Claro, hombre, servicio puerta a puerta. Qué barbaridad, qué lujazo. Vamos a dar la bienvenida y las gracias por estar aquí a Manuel Capelo, su director de ABC Sevilla. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, buenas noches, encantado, ¿Qué tal? Buenas encantado de noches. estar con vosotros. Muchas gracias por venir. A vosotros, Muchas por gracias, invitarnos. porque teníamos muchas ganas de contar con tu presencia. Manuel. José Luis García Guillermo, ¿cómo estás, José Luis? Pues, haciendo mérito para llevarme la silla también. Como También, Juan ¿no? Te la quieres llevar, ¿no? Esa sillita que te va a hacer a ti un amigo en casa. Pues sí, tú sí, tienes sí. de todo, hombre. Hoy vienes discreto. Me gusta más cuando vienes... Vengo normalito para que tampoco la cosa se convierta en... en algo habitual. No, un día vamos a hacer tú y yo una cosa. Quiero decir, de venir vestidos aquí de una cierta manera. Cuando tú digas. Gracias, José Luis, por estar aquí como siempre, A ti. compañero. Nuestro querido amigo ciudadano, don Alberto Matilla. ¿Qué tal? Pues Buenas noches. bien, bienvenido y bien hallado. Aquí estamos. ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno, bien. pero- sin entrar en En detalle. detalle, pero todo es susceptible de mejora. Absolutamente. Todo. Absolutamente. Y nosotros, por eso, la razón de existir de Andalucía Debate es ese, es intentar mejorar las condiciones de vida de los andaluces y de las andaluzas. Y vosotros diréis, bueno, Agustín, entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Enviar dinero a los que carecen de él o a los que están en paro? No. Pero sí servimos de altavoz a vuestros problemas, a vuestras inquietudes. Somos vigilantes un poco de lo que está pasando en nuestra comunidad y que hacía mucho tiempo, no voy a decir más la cifra, pero hacía muchos años que, bueno, pues realmente en un medio de comunicación masivo como debe ser la televisión, pues no se hablaba. Y nosotros por eso estamos aquí, es la razón de existir, es nuestra vocación de servicio en ese caso. Si os parece, a los cuatro vamos a comentar un par de llamadas, tenemos muchas y muy interesantes, pero hemos seleccionado estas dos. Por favor, Ángel, cuando quieras. Buenas noches. Simplemente quería saber cuánto nos cuesta a los andaluces Alfonso Guerra, hombre. ¿Cuánto nos cuesta? Porque yo lo veo por ahí todavía con guardaespaldas, coche, oficial, chofer, secretario, tiene de todo. ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué ha hecho en su vida por Sevilla? ¿Lo ha trabajado en su vida? Muchas gracias, No, gracias a usted, señor. Es una reflexión en voz alta, ha cogido el teléfono y la ha hecho en voz alta. Pero fíjate que esa reflexión, lo mismo no solo él se la hace, se la hace más gente. Se la hace más gente. Seguro. quizás. Hombre, Alfonso Guerra en esta última etapa lo que ha ido es de cabeza de lista al Congreso precisamente por la provincia de Sevilla. Y hay que admitir que Alfonso Guerra también es una de las personas que al menos sí hace aportaciones de cierto interés, provocadoras y críticas al debate político nacional, normalmente. Una persona que, al menos esto sí hay que reconocerle. Hombre, Alfonso Guerra, se puede focalizar mucho en la persona de Alfonso Guerra por tiempos pasados, que no siempre fueron mejores, aunque ahora parece que están queriendo emularlos, pero no es precisamente Alfonso Guerra de los que más se deje de ir. Bueno, pues ahí está, es una reflexión. También está abierto el teléfono y la página web, Facebook y Twitter, que después vamos a ver algún comentario de estos días. Está abierta para que hagáis esas reflexiones, esos comentarios, eso siempre guardando las formas, es lo único que pedimos y lo estáis cumpliendo fenomenal, excepto aquel que me llamó Cabestro, el resto, todo el mundo lo está cumpliendo. Un saludo a ese señor. Otra llamada. Buenas noches. Mire, yo quisiera darle enhorabuena a Agustín Bravo porque han presentado estupendo, pero resulta que yo quisiera que me dieran los estudios que hay de plató, a ver si me dicen que quién votó a Guinao presidente de Andalucía, porque aquí yo todavía no me entero a ver quién votó, no hubo ninguna de las ni nada, a ver este señor porque está puesto ahí, si se fue el otro, ¿por qué no han puesto ese? Si nosotros no hemos votado a ese señor, ¿por qué no lo han puesto? Gracias, que me lo expliquen, gracias.
Bueno, señora, muchísimas gracias antes de nada por lo que a mí, pero bueno, eso es para todo el equipo que hace Andalucía Debate, para todos mis compañeros y compañeros. Y ahora sí, Juan Carlos Jiménez Lal le responde. Toma para ti. Este lo has elegido por Toma para ti, el piropo que te echa, ¿eh? hombre, pero no iba a cortar ahí la llamada. Claro. ¿Sabes? Pues la verdad es que la señora tiene toda la razón, Hombre. porque a Griñán no la ha votado. Bueno, sí la han votado en el Parlamento, lógicamente, pero Griñán es un caso de herencia. Es un caso de sucesión por herencia, ¿no? Designó Manuel Chávez, anterior presidente de la Junta, designó directamente... Una monarquía encubierta. Sí, y ya está, ¿no? Y ahí se ha quedado, ¿no? O sea que la señora, la verdad es que en este caso tiene razón, y además estas cosas, pues en democracia, que no solamente es importante los fondos, sino las formas son extraordinariamente importantes, como mínimo chirría, ¿no? Sí, ¿no? Por no decir que algo más. Claro, porque Manuel, es cierto, ¿no? Hombre, es cierto, por ser un poco más explícito, digamos, o más, por apuntar un poco más, ¿no? Es decir, cuando se convocan elecciones, en este caso el Parlamento andaluz, lo que se elige son diputados. O sea, nosotros elegimos a nuestros representantes por la circunscripción al Parlamento. Después, esos diputados eligen a quien ellos consideran que es el presidente más idóneo. ¿Qué ha pasado con estos 30 años de democracia? Porque estamos votando marcas, ¿no? Estamos votando marcas, es decir, que se vota al PSOE, al PP, a UPD, a Izquierda Unida, al PA. Y después, dentro de esa marca, ellos deciden quién es el presidente. Pero, digamos, técnicamente la sucesión está bien hecha porque, obviamente, se votó a un diputado, ese diputado depositó su confianza en Chávez, Chávez dimitió o se marchó, y después ese mismo diputado depositó la confianza en Griñán. Pero obviamente todos sabemos que lo que sucede es que hay determinadas personas, la ejecutiva de un partido, que dice, pues ahora le toca a este, y en este caso fue Chávez quien designó a su sucesor, en este caso Griñán, él se marchó y se quedó Griñán, ¿no? Pues vamos a empezar ya el debate, porque yo ya me Ya voy a pelear Ya, con esto. venga. Eso se llama democracia orgánica, lo que acabas de contar. No, hombre, claro que sí. Al final quien nombra es el partido, lo que tú estás diciendo. la ejecutiva, No, perdona, cuando se vota evidentemente una marca y se vota evidentemente un partido político, y es totalmente de acuerdo, pero también se está votando a un candidato, claramente. Y ahora mismo hemos acabado de votar a varios candidatos, pero fundamentalmente, por ejemplo, y para hablar en concreto, Mariano Rajoy y Rubalcaba. No estábamos votando a Zapatero, por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes, se vota también a un candidato, va implícito. También como yo que en impunidad se vota a un diputado, y de hecho tú sabes como yo que el acta del diputado es inviolable, no solamente inviolable, que no hay quien se la quite. Una vez que la consiga, es decir, si ese diputado decide no votar a Rajoy o no decide votar a Griñán, no hay manera de echarlo hasta que acabe la legislatura. Otra cosa es que nos volver a repetir la lista. Bueno, de ahí porque es ese el es otro caso problema. de los tránsfugas, ¿no? Claro, tienes toda la razón técnicamente hablando. Técnicamente hablando, tienes toda la razón, pero no me dirás que no chirría y que no queda bastante. Claro, Manuel, pero tú qué le extraño. contestarías a esa señora, que es verdad que ella en cierto momento, bueno, sabía que estaba Chávez, el presidente Chávez, desaparece y le colocan a Griñán. Yo le diría que los andaluces mayoritariamente votaron una marca que era PSOE, y dentro de la organización PSOE decidió que el sucesor era Griñán. Y si no lo ven bien, esperan 4 años y dentro de 4 meses o 3 meses o cuando sea, podrán decidir si ¿Cuándo siguen serán votando el PSOE. las elecciones, Manuel? Pues digamos que en marzo, apostamos por marzo. Sí, apostamos por todos marzo. hemos apostado por marzo. No sé si 3 quería- o lo mismo, 21, pero marzo. ¿Tenías tú alguna noticia? Quería decirte que los ciudadanos, a veces los ciudadanos llanos, sencillos, a veces obvian o no conocen toda esta, digamos, todos estos métodos, esta fórmula que tiene nuestra democracia, nuestro sistema electoral. Como dice esta señora, de forma sencilla, decir, yo a este hombre no le he votado, es decir, este hombre no apareció en el cartel, es como si no está en el cartel, pues un poco empobrece, o no es que no esté de forma legítima el proceso, pero sí es verdad que desde el punto de vista del ciudadano suena un poco más a un presidente impuesto, o, como bien ha dicho Juan Carlos, a un presidente el heredero, ¿no? El heredero un poco del régimen. Un matiz nada más. Esta señora y todos nos vamos a quedar tranquilos porque en marzo, que yo apunto más a abril que a marzo, las elecciones Con Semana Santa incluida. con Semana Santa incluida, Joder. vamos a tener a un candidato que es Griñán.
Y entonces, ¿cuándo va a demostrarse? Espérate, y va a estar en el cartel. Que Juan Carlos, ayer, el lunes, También apunto de que va a ser el tema de los Griñán. seres sigue subiendo el agua, no se sabe. Sí, pero no, Que no va, lo digo yo, ¿eh? no va a dar tiempo. No, que lo Creo dice la no prensa. no va a dar tiempo. Lo dice la prensa y poco a poco empiezan a decirlo también ya Bueno. en los entornos judiciales. La marca SOE es muy adulta ya en esto y tiene mucha experiencia y sabe cómo salir de atolladeros gordos, y yo pienso que al final se pospondrá un poquito las elecciones de marzo y será Griñán el candidato. Eso es un vaticinio de un Muy personal ciudadano tuyo. personal, Que efectivamente. tienes todo el derecho del mundo. Efectivamente. Porque a mí hay gente que dice, oye, es que yo no entiendo de política. Vamos a ver, usted vota, tiene más de 18 años, usted vota, pues ya está. Usted tiene todo el derecho del mundo a dar su opinión de lo que quiera. No hay que ser ningún experto en nada. Solo con vivir, votar, pagar tus impuestos ya tienes suficiente. Vamos con el primer tema, señores. con todos los impuestos que pagamos. Con todos los impuestos que pagamos, que son varios. Bueno, fijaos, Mariano Rajoy adelanta los plazos. Rajoy prácticamente gobierna ya. Almudena, explícanos esto, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Agustín. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la formación del nuevo gobierno. Mariano Rajoy tomará posesión del cargo de jefe de Ejecutivo el 22 de diciembre, pero ya está moviendo ficha y ha dado algunos pasos en el nuevo gobierno, en las nuevas medidas que tomará. Hoy se ha reunido con representantes de los sindicatos y también de la patronal. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. La mayor crisis de la historia del euro ha coincidido con una particular situación política en España, un gobierno en funciones y un presidente que aún no tiene el poder efectivo. Pero el Partido Popular y su líder ya están moviendo fichas en Europa para intentar que este momento delicado para el euro no acabe con decisiones en la cumbre europea el día 9 de diciembre perjudiciales para los intereses españoles. Tanto Rajoy como algunos eurodiputados de su confianza están multiplicando sus contactos desde la victoria electoral con un objetivo: mover todos los hilos a su alcance en Europa con sus enlaces a todos los niveles para intentar que en esa cumbre en la que se prevé que se consolide la idea de la Europa a dos velocidades, España esté en la primera. No es la única ficha que ha movido el presidente electo. Rajoy se reúne por separado con representantes de los sindicatos y de la patronal para abordar la reforma laboral que el líder del PP quiere poner en marcha una vez tome posesión como jefe del Ejecutivo. Una reforma que busca simplificar la tipología de contratos y flexibilizar la negociación colectiva, facilitando el descuelgue de los convenios. Durante las semanas previas a las elecciones generales, Rajoy aseguraba que una de sus prioridades, si se convertía en próximo presidente del gobierno, sería acometer una reforma laboral con el objetivo de empezar a crear empleo. Y este ha sido uno de los compromisos que ha trasladado en las conversaciones telefónicas que ha mantenido con dirigentes europeos desde que ganó las elecciones. Juan Carlos Jiménez Laz. Pues parece que efectivamente el que hasta ahora era candidato, ahora es próximo presidente del gobierno, parece que se ha puesto las pilas. ¿Y de qué manera, no? Porque más allá de lo que parecía razonable en este intermedio de este mes, que serían las consultas y las conversaciones, ha estado teniendo entrevistas pues con el sector bancario, con el sector financiero, con los empresarios, con distintos tipos de sectores económicos fundamentalmente. Ya parece que lo que está es tomando decisiones y gobernando físicamente o formalmente incluso, porque ya lo que está es reclamando a los sindicatos y a la COE y a los empresarios, está reclamándole un acuerdo general, que además si no llega ya está advirtiendo que entonces lo aplicará. Y está diciendo no solamente que hace falta ese acuerdo general, ese pacto social, sino además está diciendo en qué términos. Está diciendo también, es decir, no solamente les está dejando la posibilidad de jugar en una cancha de juego amplia, sino le está diciendo el tiempo, en un plazo determinado, y les está diciendo en qué condiciones, les está poniendo las reglas. ¿Por qué? Porque efectivamente la prioridad que se ha marcado, y está clarísimo, porque es incluso 2 o 3 semanas antes de empezar a gobernar efectivamente, la prioridad es la creación de empleo. Como esa es la prioridad, hay que facilitar la creación de empleo. Y para facilitar empleo y cumplir esa prioridad, también requiere el compromiso con la Unión Europea, tanto de España con la Unión Europea como de la Unión Europea para con España, que eso es un camino de ida y vuelta, y eso también es importante, y también está tomando ahí decisiones, y de hecho parece ser que ha comandado concretamente a la vicepresidenta en funciones ahora mismo del gobierno a que reivindique por ejemplo, que los bonos convertibles que tienen los bancos funcionen como core capital.
sean así entendidos, que además efectivamente parece razonable, puesto que son acciones que pertenecen al Fondo Social. En casa a todos. Que las necesidades que les reclamaba la Unión Europea a los bancos sistémicos, a las grandes bancas, a la grande banca española, que era en torno a 20.000 millones de euros, si mal no recuerdo, pues que esos bonos convertibles se consideren acciones, se consideren fondo social, lo cual es cierto además que es así, que es capital social, y por tanto podría rebajarse esa cifra en torno a unos 12.000 millones de euros. Para desahogar un poco la presión, ¿no? Evidentemente, claro. O sea, la rebaja en términos de la mitad, nada menos. Madre. Y además, por acabar, otra cosa que también va a hacer ya es, creo que ya ha convocado a las comunidades autónomas que todavía andan remolonas cumpliendo con los objetivos de déficit. ¿Hay alguna ya que hay que poner una medallita que lo han conseguido, no? Sí, alguna una medallita todavía pequeñita, no, y alguna una loza en el cuello hay que ponerle también. Una tan pequeña que no quepa más que el niño. La Virgen no entra. Manuel. A ver, yo creo que se está desmontando una de las grandes patrañas que empezaron a circular inmediatamente después de la campaña, ¿no? Es decir, y que ya entonaba con uno de los grandes argumentos que había utilizado el PSOE durante la campaña. Era uno, el famoso programa oculto, dos, que no había idea, y después que seguía con esa indolencia del gallego, ¿no? Sí. Que no hacía nada, tal. Yo creo que no han pasado 48 horas y ha hecho varios movimientos muy importantes desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, si vemos un poco la agenda si nos fijamos en la agenda de Rajoy de esta última semana, primero se reúne con, digamos, los representantes de los grandes bancos, empieza por Rato, creo recordar, ¿no? Porque uno de los grandes problemas, es decir, que el problema, digamos, ahora mismo, no sé si más importante, pero más urgente, es tapar la sangría que supone la deuda soberana y los picos que tenemos con respecto al tema de la banca europea, ¿no? Eso hay que resolverlo ya transmitiendo confianza al mercado, ¿no? El otro gran tema que ha abordado a lo largo del día de hoy, pues es la reforma laboral, es decir, el sistema laboral. Yo creo que nadie en España, o casi nadie, niega que hay que hacer una reforma laboral porque la que se hizo no vale. Otra cosa son los detalles, ¿no? Los detalles que hoy, por cierto, desvelábamos en ABC cuál era un poco el plan y cuál era la propuesta que iba a hacer Rajoy respecto a la reforma laboral, ¿no? Pero ese era el otro gran tema que ha abordado... ¿Nos puedes recordar un poco, Manuel, qué habéis dicho en ABC? Sí, fundamentalmente son dos grandes las líneas que va a seguir, digamos, la reforma de Rajoy, ¿no? Por una parte, abaratar la contratación, que no el despido, y por otra parte, la flexibilización en la negociación laboral, ¿no? Y me explico. La propuesta que hoy desvelamos en ABC, esta mañana desvelamos en ABC, es que Rajoy va a recuperar el famoso contrato de formación, creo recordar, que era del año 97, que era un contrato con despido de 33 días. Va un poco a intentar acabar con la marasma de tipos de contrato que hay en todas las relaciones laborales. No se va a llegar al contrato de los 20 días que se pedían por parte de algunos técnicos, por lo menos por el momento, pero sí con ese contrato para potenciar, ¿no? Es decir, no se abarata el despido, pero sí se abarata la contratación con una serie de incentivos por vía de seguridad social y por vía de subvenciones, para intentar que el mercado laboral florezca, que es urgente, es importantísimo, ¿no? Porque eso transmitirá confianza, creará riqueza, irá que crezca el Producto Interior Bruto y que, digamos, podamos poco respirar, ¿no? Y el otro gran tema es la flexibilidad, es decir, ahora mismo la rigidez laboral es terrible en la hora de la negociación, porque prima la negociación, la legislación estatal frente a la particular, y lo que se trata un poco es que sea al revés, es decir, que haya acuerdo entre las partes, porque cada empresa o cada casa, digamos, es un mundo y sabe lo que necesita, y que no se tenga que, digamos, acoger una relación laboral que está hecho para todo el mundo y que no sabe la... Sí, con rasgos muy generales, ¿no? Eso. ¿No? Bueno, y... A mí una cosa que me ilusiona y me genera esperanza, amén de que efectivamente creo que los pasos que está dando Rajoy son oportunos y con cautela, pero muy firmes, es una cosa, es que el gobierno va a gobernar, que ya se ha dejado... en decir esa frase, y la frase me ha impactado, porque a mí me da la impresión que no se ha gobernado, independientemente de que se haya gestionado fatal la crisis y lo que hemos hablado en más de una ocasión, creo que no se ha gobernado con firmeza porque se ha puesto el gobierno en manos de los sindicatos. Y creo que si el gobierno gobierna ahora, es momento, asumiendo que va a haber bombos y manifestaciones y huelgas y que el discurso de los sindicatos va a ser absolutamente distinto con el Partido Popular que con el Partido Socialista, pero creo que el gobierno, para gobernar,
tiene que mostrarse con firmeza, no darle tanto cariño, como decía Zapatero, que necesitaban los sindicatos, y desde luego que en la ciudadanía nos mentalicemos que en estos nuevos momentos no podemos estar hablando permanentemente de nuestros derechos a huelga, nuestros derechos a los pluses, nuestros derechos a no sé qué. Vamos a esperar un poquito, a aparcar un poquito los derechos y vamos a arrimar todo el mundo empujando. Creo que es el momento de que los sindicatos jueguen su papel, nada más que su papel. Pero que poco queda que añadir, ¿no? De lo que habéis, después de lo que habéis comentado, tanto Manuel como Juan Carlos, como José Luis. Sí, quizás incidir un poco en que, primero, Mariano Rajoy ya propuso una batería de enmiendas, de 71 enmiendas, cuando la ley de reforma que hizo Zapatero, y que fueron rechazadas. Es decir, Mariano lleva trabajando en eso muchísimo tiempo. Yo creo que ahora él ha tenido la deferencia, porque creo que es institucionalmente aconsejable que se citen a todas las partes implicadas, pero lo que no podemos seguir es con los convenios colectivos enquistados a una rigidez, y lo que sí va a hacer es llevarlo con sentido común al ámbito de la empresa. Y sobre todo que eso no va a ser ningún tipo de desprotección para el trabajador, que esto es muy importante decirlo, y sin embargo va a flexibilizar, va a dinamizar el mercado laboral, que es lo que España necesita con urgencia. Qué fuerza mental, de todos modos, está demostrando Mariano Rajoy. Ya sabíamos y le suponíamos, ¿no? Esa entereza, esa fuerza, ese hombre tan cerebral, ¿no? Que lo tiene todo tan claro, para aguantar después de las elecciones la cantidad de comentarios que sus enemigos políticos pues lanzaban, ¿no? Además lo decía Manolo antes y tenía toda la razón, o sea, esos comentarios prácticamente inmediatos después de las elecciones, bueno, y algunos que se estaban lanzando también por el camino de la campaña, ¿no? Del programa oculto, de los recortes, indolencia, de que no se sabía, de que esto estaba parado, que efectivamente empezaron a meter presión inmediatamente después de las elecciones, como si el que aparentemente... En Twitter hubo un comentario que me hizo mucha gracia, que decía que Rajoy no iba a ser investido, sino embestido. Por la presión de las primeras 48 horas. Estaban todos ahí. Daros cuenta que fijaros cómo efectivamente, y siguiendo con el símil taurino de embestido, ¿no? Es decir, o sea, ha cogido el toro por los cuernos. Pero además se le está reconociendo la autoridad, que también es muy importante, se le está reconociendo la autoridad, es decir, los jefes de la banca española, los jefes de la patronal, los jefes de los sindicatos están yendo. Algunos con, desde luego, algún comentario un poco impertinente, como por ejemplo el del señor Cándido Méndez, ¿no? Diciendo, bueno, han llamado primero a los malos y después vamos las víctimas, ¿no? O sea, comentarios de estos absolutamente impertinentes que lo único que te dan es un poco del síntoma de en la filosofía cultural de este señor, que sigue anclada en el siglo XIX. Por la vía de la impertinencia, si yo tuviera 186 diputados, también me reconocería la autoridad. La autoridad debe de reconocerse ahí, además. Me gustaría dejar en el debate algo importante. En sus enmiendas, en aquellas enmiendas, él trabajó y puso encima de la mesa algo importante, que era la reforma de la ley de huelga. Y objetó sobre esas huelgas que el único objetivo que tienen es alterar lo pactado. Y creo que ahora también, hoy también ha entrado en ese paquete, porque además es fundamental. Un país no puede trabajar ni se puede cumplir si lo que nos dedicamos... Además, esto que dice es extraordinariamente oportuno, porque tenemos ahí ya la primera amenaza de huelga importante estratégica, que es la de los pilotos de Iberia. Iberia, o sea, ¿no? Ahora en diciembre. La tenemos ya ahí anunciada. Más que ley de huelga, casi hablaría de ley antichantaje, porque en realidad en todos estos servicios públicos, sobre todo a nivel, tú sacabas el tema de Iberia, efectivamente es un claro ejemplo, pero a nivel local yo tengo la sensación muchas veces que nos usan a los ciudadanos pues como rehenes ante un chantaje frente a una negociación que a veces es casi imposible, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es uno de los, no creo que es de los temas urgentes, ¿no? Que quizás los que ahora mismo está abordando, pero sí uno de los temas importantes que hay que abordar. Y sobre todo, perdona, y te dejo, sobre todo yo creo que en el fondo lo que está es el modelo del sindicalismo, ¿no? Es decir, que creo que estamos, o por lo menos los responsables de los sindicatos mayoritarios están en un modelo, no digo ya decimonónico, casi anterior, ¿no? Y yo me parece que se tienen que plantear que los sindicatos son pieza importante dentro de la estructura del Estado,
pero no estos sindicatos ni con esta mentalidad, ¿no? Bueno, Sí, por poner una guindita nada cuando más. decimos- Que otra de las cosas que hacen muchas veces este modelo de sindicalismo casi de prerrevolución industrial, casi de ese momento histórico, es que, por ejemplo, cuando están teniendo serias dificultades una empresa, en vez de ponerse de acuerdo para sacar todos juntos a la empresa, y que es por tanto de donde todos van Donde a comen. vivir, de donde todos comen, le hacen una huelga, le hacen una manifestación, la bloquean, con lo cual lo único que consiguen es hundirla del todo. Es decir, es una situación realmente... Todos rarísima. estamos de acuerdo en esa frase de que Europa necesita más Europa. Y los sindicatos son los primeros que tienen que acercarse a ese modelo europeo. Fundamentalmente en independencia. Claro. Fundamentalmente Pero eso en se independencia. conseguirán con sindicatos más profesionales, más tan- técnicos, no tan no comprados. sindicatos me de quedo con la clase, que frase es el problema. de José Luis García Guillermo. Hoy para ti es un gran día porque ya se está gobernando. Me ha gustado, como lo has dicho. No, eso es lo que dice Rajoy, que dice, pese a todo y en cualquier caso el gobierno gobernará. Y yo lo que estoy esperando es que sea presidente del gobierno, que es que todas las censuras y las críticas que ya se le están haciendo a Mariano Rajoy es como si estuviera ejerciendo como presidente. Y no puede ni siquiera por ley hacerlo. Está haciendo los primeros pasos razonables de reunirse previendo su actuación, Sí, pero bueno, no puede pero actuar. esto tiene influencia, tiene mucha más Evidentemente. influencia la actividad. 5 segundos, Alberto. Perdón. 5 Sí, segundos. No, que tiene mucha más influencia, como te comentaba, en la acción que él está haciendo sin ser investido que la inacción de influencia que está De haciendo todos el modos, gobierno- señores, el yo gobierno. cuando he presentado el tema y lo he hecho Almudena, ya Rajoy gobierna ya. Gobierna ya. El señor Rajoy está gobernando. Esto es en cuanto a la política nacional. Volvemos ahora la mirada a nuestro lugar, a nuestra querida Andalucía. Vamos a hablar a continuación ya de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, pero será después de una pausa breve, nada y menos.